Después vamos a retomar el tema del crimen de Serena, pero ahora nos concentramos en otra historia. El día sábado, a las 4 de la tarde, un departamento de Olavarría al 2000, Barracas, encuentran asesinadas a 2 mujeres, madre e hija. Vamos a ver imágenes de lo que fue la tarea de la Comisaría 26 y la División Homicidios. Las 2 mujeres fueron identificadas como Olga Triñanes, de 86 años, y Silvia López, su hija, de 63. Hace 4 días, ese día sábado, 4 días, una prima y sobrina de las víctimas las trataba de ubicar y no podía. Finalmente llamaron a la comisaría, entraron a este departamento PH y las encontraron muertas de modo brutal. Olga Triñanes a golpes y Silvia López a golpes y puñaladas. Dijimos con Paulo el lunes aquí que no había nada que le indique a los expertos de la División Homicidios que estaban en presencia de un crimen cometido en ocasión de robo. Dijimos también que no había violencia en la puerta, en las ventanas, en el acceso principal al edificio, ni tampoco en la puerta del departamento. Con lo cual, desde el arranque, investigaban la hipótesis de un asesino conocido de las víctimas. Alguien que conocía a las víctimas. Un crimen muy violento. Muy violento. Con mucha sangre, con un arma blanca, pero también con un hierro. Golpes, hierro. Y eso también dio un indicio a los investigadores. La puerta no estaba violentada. De hecho, cuando se fue el asesino, echó llave. Cerró con llave, pero no había nada forzado. ¿Quién pudo haber matado a una señora de 83 años, 86, ¿no? 86 años, Olga, y a su hija Silvia, de 63 años? Había poco desorden, no estaba todo revuelto, no daba la escena característica de un asalto al voleo. Había una cámara de seguridad que nos preguntamos si grababa o solamente monitoreaba, y empezó una investigación de la División Homicidios, que de arranque se centró en pensar: alguien que comete un crimen con esta alevosía, que mata con tanto odio, ¿es un tercero desconocido para las víctimas o es alguien que las conoce y por eso mata con tanto odio, con tanta ira? Ahora les voy a leer parte de una declaración testimonial que permitió el avance de la investigación y con un final dramático, que lo va a sorprender. Tenemos esa parte del expediente, y es el testimonio de una señora. Le vamos a proteger el apellido, se llama Mercedes. Tiene 31 años y comienzo a leer. Cuenta que se casó con un tal Facundo López en el año 2006. López, fíjese, una de las víctimas, López, es el hijo y nieto de las mujeres asesinadas. Se casó con Facundo López en el año 2006. Y de esa unión tienen 2 hijos de 7 y 4 años, chiquitos. Desde hace 4 meses están separados. Esta mujer, Mercedes, separada de Facundo López, hijo de Silvia López, nieto de Olga Triñanes. Y se habían separado, sigo con el relato, la declaración testimonial, forma parte del expediente, por violencia familiar. Una vez más, violencia de género, violencia familiar. Increíble. Habiéndose separado en 3 ocasiones antes, cuenta esta mujer, siempre por violencia, realizando diferentes denuncias. Y Facundo López tenía restricción perimetral desde el mes de febrero pasado. Importante dato. Siga con atención este dato. O sea, desde febrero, el hijo de una de las víctimas de este doble crimen y nieto de la otra tenía una causa por violencia de género y no podía acercarse a la casa de su exmujer ni a sus hijos. Es un expediente, ese caso de violencia de género, que se investiga en el juzgado, está a cargo del juzgado de familia número 2 de Pilar. Perfecto. A cargo de la doctora Galeliano.
Este hombre, por violento, tenía impedimento de acercamiento a la casa de su exmujer donde viven sus hijos. Presten atención a lo que cuenta Paulo porque tiene relación directa con el desenlace. Respecto al hecho sucedido en Barracas, el crimen, el doble crimen, Mercedes declaró que Facundo, el hijo, su exmarido, discutía siempre con su madre, ya que ella ayudaba a Mercedes. Y Facundo, se negaba a que lo hiciera. A ver, la ex suegra lo ayuda, tenía contacto con la nuera, con la ex nuera. O sea, se llevaban bien. Y además la ayudaba económicamente. Es decir, una de las víctimas, la más joven, Silvia López, ayudaba económicamente a Mercedes, la ex de su hijo, a pesar de que al hijo no le gustaba y a pesar de que el hijo estaba enfrentado con esta mujer Mercedes en términos legales. ¿Entendí bien? Perfecto. Bien. El miércoles 18, la semana pasada, ¿no? Sí. Miércoles 18, Silvia Mabel López, una de las víctimas, la llamó por teléfono a ella. A Mercedes. A Mercedes. Comentándole que Facundo había discutido con ella porque le había llegado una restricción de acercamiento y que entendía, Facundo, que esto se daba porque tenía la colaboración de su madre, que la madre colaboraba con Mercedes y con los hijos. A ver, colaboraba con la ex nuera y con los nietos. Esta señora de 63 años. O sea, Silvia López Pero esto le daba lo ponía loco al hijo. Al hijo. Silvia López ponía plata de su bolsillo sabiendo que su hijo estaba separado de Mercedes. Ponía plata de su bolsillo para sostener económicamente a Mercedes, la ex de su hijo, y a sus nietos. Porque quería privilegiar la vida de ellos. Esto lo indignaba a su hijo, a Facundo López. ¿Qué es lo que intuye Mercedes y lo deja plasmado en la causa? Está en el expediente. Esta situación para ella pudo ser el desencadenante para que Facundo López tomara la decisión que tomó y realizara el hecho que terminara con la vida de su madre y de su abuela. Lo acusó directamente. La ex dijo: por todo esto que vengo contando, el encono que tiene Facundo conmigo y el encono sobre todo que tiene Facundo con su propia madre, porque no se banca que Silvia me pase plata a mí, dice Mercedes, investíguenlo a ver si no fue el autor del doble crimen. ¿Y qué pasó? Ahora bien, ya nos acercamos al día del hecho. Sábado encuentran los cuerpos. 4 de la tarde. Sábado, 4 de la tarde, lo contó recién Mauro. Mercedes había arreglado con su suegra, la mujer que está declarando, para que concurriese a su domicilio el día viernes. La señora iba a visitar a los nietos. Se iban a encontrar un día antes del doble crimen. Pero como no apareció, comenzó a llamarla. Y no atendía. La mujer no atendía. Y eso la preocupó. Por eso, el día sábado volvió a llamar, temprano, y llamó a una prima de su suegra porque estaba muy preocupada. Fue ahí cuando concurren a la comisaría 26, llegan a la casa, al departamento ese de Barracas, y se encuentran con el doble crimen. Faltaba dar con el presunto autor. Ahí todo indicaba que era el hijo de Silvia López, nieto de la otra víctima, Olga Triñanes. ¿Y qué pasa? Lo van a buscar en un allanamiento de urgencia a Delviso. Que hizo la DDI de Pilar en Delviso y ahí lo encontraron muerto. Tenemos un móvil en ese lugar. Primero vamos a ver la imagen del expediente. Obviamente es una imagen que está protegida, está blureada por cuestiones obvias. Vamos a ver imágenes del expediente. Así encontraron al acusado en su casa de Delviso. Ayer cuando allanaron la vivienda, es decir, tenían orden de detención. De allanamiento, de requisa. De allanamiento, requisa. Ya vamos a contar qué es lo que buscaban, además de este hombre. Y lo encontraron ahorcado. Es decir, el tipo mató a la mamá, a la abuela, no soportó y se suicidó. Y se quitó la vida. En Delviso, allí tenemos un móvil en vivo. Luis Rusconi, buenas noches.
Muy buenas noches, Paulo Mauro. Nos encontramos en Carlos Calvo al 1100, esto es en Del Viso, muy cerca de la estación. Tenemos varios datos que nos han aportado los vecinos que en parte completan la información que ustedes venían dando. Vamos a empezar a repasar eso antes de pasar directamente al lugar donde encontraron el cuerpo de Facundo López. Según los vecinos, este hombre se había mudado en septiembre del año pasado a esta casa, que es una casa alquilada, en ese momento junto a la que era su mujer y a sus dos hijos. Actualmente vivía solo, porque se había separado, según ellos nos indican, desde principio de año venía transitando una separación, pero hace 3 meses ya que a esta mujer ya no la vieron más por el barrio. Había antecedentes de violencia, se escuchaban cada tanto desde las casas lindantes gritos, comentarios, peleas, disputas y demás con su mujer. Es más, hace unos 2 meses aproximadamente su exmujer llegó hasta este lugar, tenía que buscar algunas pertenencias de ella y lo hizo acompañada de un patrullero ya en aquella oportunidad. Además, este hombre trabajaba haciendo changas. Un vecino que vive a una media cuadra más o menos le había conseguido trabajo como herrero en una obra. Aparentemente era muy buen herrero, pero según nos pudo comentar él mismo, hace un mes este hombre había decidido dejar de trabajar por completo. Ya no quería prácticamente salir de su casa. Es por eso que estaba vendiendo muchas de sus cosas, electrodomésticos, pertenencias y demás, para poder pagar el alquiler de esta casa y para poder seguir viviendo. Luis, Sí, Mauro. Exactamente entonces, ¿desde qué fecha estaba el imputado _suicida en esa casa, ya separado de Mercedes con la restricción perimetral? Aproximadamente. Bueno, la mujer se había retirado de la casa desde principio de año, ya la dejaron de ver. O sea que él se queda solo. Vivían juntos ahí, él se queda solo. Exactamente, vivían ellos dos juntos, junto a los dos hijos, y se termina quedando solo. Los hijos lo venían a visitar, él traía a los hijos, cada tanto lo veían, de hecho... 7 y 4 años. Sí, nenitos chicos. Exactamente, y los iban a buscar al colegio y demás. De hecho, la semana pasada los vieron a los chicos también, con el padre jugando en el jardín. Pero los vecinos te dicen que escuchaban discusiones, peleas, conflicto. Sí, se escuchaban discusiones, se escuchaban peleas. Nunca me dijeron nada demasiado subido de tono, ni nada que a ellos los hubiese podido hacer suponer un desenlace como el que se vivió. Pero sí habían conflictos y sí habían discusiones. Bien, y se enteraron todos del suicidio. Los sorprendió la noticia, me imagino, y ahora la conmoción en el lugar. Seguramente en un rato vamos a volver para tener más detalles de lo que se está viviendo por estas horas ahí en Del Viso, Luis. Siguiendo, quédate un minuto, Luis, y seguimos mientras voy ¿Cómo no? contando. ¿Tenemos algún...? Sí, dale, te escuchamos. Dale. No, tenemos algunos detalles más de la casa porque tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que la pudo habitar. Yo les comento, esto es un barrio residencial, muy tranquilo. Pueden ver las casas, prácticamente no tienen rejas. Esto es Carlos Calvo y Florida en Del Viso. Estamos a 6 cuadras de la estación de tren. La casa tiene una habitación grande, una cocina, un baño, un pequeño comedor diario. Tiene vigas de madera, es un techo de madera y chapa que prácticamente cruza toda la casa, exactamente. Ahí apareció este hombre colgado y ustedes van a poder ver, nosotros les vamos a mostrar 2 planos primero. Uno de ellos que muestra el jardín rondante y la parte de atrás de la casa de este hombre, donde ustedes van a poder ver que está todo desordenado. Bueno, según nos contaron los vecinos, esto no era habitual. Este hombre solía tener la mayor cantidad... parte de sus pertenencias bastante ordenadas, pero todo esto indica un grado de cierta dejadez, depresión. Bueno, un hombre que ya no quería trabajar, acosado por sus propias deudas también. Fíjense, ahí ustedes van a tener el detalle, seguramente van a poder ver también el techo de madera y de chapa. Mirá. Estas vigas cruzaban toda la casa y ese fue el lugar donde este hombre finalmente encontró la muerte. Bien, Luis, gracias, muy completa tu información. Seguimos viendo la casa. Dale. Porque sigue el relato, 2 mujeres asesinadas, la declaración de la ex esposa del hijo y nieto de las víctimas. Que marca una tendencia. Que marca una tendencia. Las sospechas de que el asesino entró con las llaves. Y la sospecha de que el asesino fue Facundo López, había que ir a buscarlo. Allí está el pedido, la orden de allanamiento y el pedido de detención del acusado. Que se lo encargan a la subDDI de Pilar, a cargo del comisario Martínez, porque tienen jurisdicción en la zona. Lee textual
¿Qué mandaron a buscar? Más allá de encontrar al sospechoso, ¿qué mandaron a buscar? Porque tiene que ver con el aparente móvil de todo. Hasta ahora dijimos que un móvil posible, Paulo, era la bronca que tenía el imputado guión suicida. Pero había más. Porque su mamá le pasaba plata a la ex. Pero hay otras hipótesis. ¿Qué fueron a buscar? Investigan en Capital Federal, interviene un juzgado de Capital Federal, pero al ser provincia, va el exhorto a provincia, por ser otro distrito. Llega un juez, que es Saetone, el doctor Saetone, y a un fiscal. El fiscal de la causa, el fiscal Acosta. Gonzalo Acosta. ¿Y qué van a buscar? ¿Qué es lo que le piden a la DDI de Pilar, el comisario inspector Horacio Martínez, el que hace todo este trabajo? Si lo encuentran, métanlo preso, le piden la detención. Pero también le piden que secuestren, si encuentran algo punzante, arma blanca, algún hierro, algo con manchas de sangre, una carpeta color verde que faltó de la casa y lo siguiente. Atentos. 11.000 pesos y $300 que le faltaron a las víctimas. Es decir, habían robado. Sospecharon los investigadores de la División Homicidios, la Comisaría 26 y el juez de Capital que quien mató a las dos mujeres para la justicia, el hombre que se termina suicidando, hijo y nieto de ambas víctimas, además de matarlas, robó. Así es. Robó como parte de una venganza porque sentía que la plata que su madre le estaba pasando a la ex le correspondía a él. Y es probable, pero no se sabe y quizás nunca se sepa. Porque el acusado nunca va a hablar, nunca habló, no dejó una carta, se quitó la vida. Cuando llega la policía, la gente de la DDI de Pilar, el comisario Martínez y su gente, realizan el allanamiento y lo encuentran, ahí estamos viendo una imagen, ahorcado. Tremendo. Al acusado. Pero además secuestran varios elementos que son clave para la causa. Y hay un detalle, algo que cierra el círculo. A ver. Encontraron las llaves del departamento de la víctima. ¿Qué pasa cuando el autor de un delito muere, en este caso se suicida? Se extingue la acción penal, se terminó el proceso penal. No hay más causa penal, la historia está cerrada. Repasamos el caso con unas placas para entender esta historia a partir de este momento. Horror en Barracas, la investigación, la ex esposa del acusado llamó a su suegra y como no atendía el teléfono, llamó a la policía. La mujer declaró que estaba divorciada de Facundo López por ser víctima de violencia. El hombre le reclamaba a su familia que siguieran en contacto con su exmujer. Aparentemente hubo una discusión días previos al asesinato, tal como declaró la ex esposa. Los investigadores también analizan una pista económica. La policía allanó la casa del acusado y lo encontraron ahorcado. Hallaron ropas con sangre, un boleto de tren, una tarjeta de SUBE y las llaves del departamento de las víctimas. Y eso fue clave y con esto muy probablemente se cierre la investigación. Una hipótesis más que surgió y que no se pudo probar es si cometió el doble crimen por un seguro de vida. Es otra hipótesis. Que le podría quedar hoy a los hijos. Pero la principal es la que contamos, que mató por venganza porque no soportó que su madre le pasara plata a la ex mujer con la que tenía un conflicto de familia. Ahora tenemos una pausa muy breve, solo 2 minutos. Al regresar, usted va a conocer todo el expediente, fotos y videos del expediente que conmueve al país. El asesinato de Serena, la adolescente, la estudiante de 15 años.